fueron iconos de belleza, y Hollywood las destruyó. Quédate y mira el antes y después más incómodo del cine clásico. Dale like, suscríbete y comenta qué actriz te impactó más. Number 1. Judy Garland. Nacida en 1922 en Grand Rapids, Minnesota, Judy Garland fue presentada desde niña como una maravilla del espectáculo. Con apenas 16 años, Hollywood la convirtió en un símbolo eterno gracias a The Wizard of Oz. Su rostro juvenil, su voz inconfundible y su aparente inocencia encajaban a la perfección con la imagen que los estudios querían vender. Una estrella pura, luminosa, siempre sonriente. Durante los años 40, Garland fue una de las actrices más queridas del sistema de estudios. En la pantalla parecía invencible, pero detrás de cámaras, la realidad era mucho más oscura. Los ejecutivos controlaban su peso, su dieta, sus horarios y hasta su estado de ánimo. Para mantenerla perfecta, le administraban anfetaminas para rendir más y sedantes para dormir. Su cuerpo y su mente comenzaron a deteriorarse mientras su imagen seguía brillando. Con el paso del tiempo, la presión se volvió insoportable. Los retrasos, las crisis emocionales y los problemas de salud hicieron que los estudios dejaran de verla como un activo valioso. Cuando su juventud empezó a desaparecer, también lo hizo la protección del sistema. La misma industria que la había elevado la fue apartando lentamente. En sus últimos años, Judy Garland ya no era la joven radiante que el público recordaba. Su apariencia reflejaba agotamiento, fragilidad y un desgaste profundo. Actuaba para sobrevivir, no para brillar. Murió en 1969, a los 47 años, sola y consumida por una vida de excesos que nunca eligió del todo. Dato impactante. Durante gran parte de su carrera, Judy Garland no tuvo control real sobre su cuerpo ni sobre su descanso. Su envejecimiento prematuro fue el resultado directo de un sistema que priorizó el espectáculo por encima del ser humano. Number 2. Bette Davis. Nacida en 1908 en Lowell, Massachusetts, Bette Davis fue una de las actrices más talentosas y respetadas del Hollywood clásico. A diferencia de muchas de sus contemporáneas, no fue vendida solo como un símbolo de belleza, sino como una intérprete intensa, dominante y peligrosa en pantalla. Durante los años 30 y 40, su rostro fuerte y su mirada desafiante la convirtieron en una figura única dentro del sistema de estudios. En su apogeo, Davis encadenó papeles memorables y premios importantes, pero pagó un precio alto por no encajar en el molde tradicional de belleza eterna. Nunca aceptó envejecer en silencio ni desaparecer con elegancia. Discutió con ejecutivos, desafió contratos abusivos y se negó a suavizar su imagen para complacer al público. Eso la convirtió en una leyenda y también en un problema para Hollywood. Cuando la era de los estudios empezó a desmoronarse, Bette Davis siguió trabajando, pero el tiempo fue implacable. Las enfermedades, los accidentes cerebrovasculares y el deterioro físico transformaron su apariencia de forma radical. Su rostro, antes temido y admirado, comenzó a reflejar cansancio, rigidez y fragilidad. Hollywood ya no sabía qué hacer con una mujer que envejecía sin pedir perdón. En sus últimos años, Davis apareció en público con una imagen que incomodaba a muchos. Delgada en exceso, visiblemente enferma, pero aún orgullosa. No se escondió. No intentó parecer joven. Envejeció frente a las cámaras, rompiendo el mito de que las estrellas podían escapar al tiempo. Dato revelador: Bette Davis fue una de las pocas actrices de su generación que se atrevió a mostrar su envejecimiento real, y por eso mismo fue apartada del centro de Hollywood mucho antes de perder su talento. Number 3. Joan Crawford. Nacida en 1904, en San Antonio, Texas, Joan Crawford fue uno de los mayores productos del sistema de estudios. Hollywood la construyó desde cero, cambió su nombre, refinó su imagen y la convirtió en un símbolo de elegancia, ambición y poder femenino. En los años 30 y 40,
Su presencia en pantalla representaba éxito, glamour y control absoluto. Durante su etapa dorada, Crawford encarnó a mujeres fuertes y sofisticadas, siempre impecables, siempre dominantes. Pero esa imagen tenía un costo enorme. Vivía obsesionada con mantenerse joven, relevante y deseada por la industria. El miedo a perder su estatus la llevó a una disciplina extrema y a una vida personal marcada por tensiones constantes. Con el paso del tiempo, el público comenzó a notar los cambios. Su rostro, antes pulido por la luz del estudio, empezó a endurecerse. El maquillaje ya no ocultaba el desgaste. A medida que envejecía, los papeles se volvieron más escasos y más crueles. Hollywood ya no quería a la reina, solo aceptaba a la villana. En sus últimos años, Joan Crawford apareció con una imagen que resultaba perturbadora para muchos: delgada en exceso, gestos rígidos, una presencia que contrastaba brutalmente con la diva que había sido. Vivía rodeada de recuerdos de gloria, pero aislada y resentida con una industria que la había usado y descartado. Dato inquietante: Joan Crawford luchó hasta el final por controlar su imagen pública, pero el tiempo hizo visible lo que Hollywood siempre negó: que incluso sus estrellas más calculadas podían envejecer de forma dura y solitaria. Number 4. Greta Garbo. Nacida en 1905 en Estocolmo, Suecia, Greta Garbo fue uno de los mayores enigmas del Hollywood clásico. Su belleza fría, distante y casi irreal la convirtió en un mito desde sus primeras apariciones en el cine estadounidense. Durante los años 20 y 30, el sistema de estudios la elevó como una figura intocable, diferente a todas las demás, una mujer que parecía existir fuera del tiempo. En su etapa de mayor gloria, Garbo no necesitaba escándalos ni exageraciones. Su rostro, su mirada y su silencio bastaban. Era adorada precisamente por lo que no mostraba. Pero esa imagen perfecta tenía una condición: no envejecer. Hollywood aceptaba su misterio, pero no estaba preparado para verla cambiar. Cuando el público empezó a notar el paso del tiempo, Garbo tomó una decisión radical. En lugar de adaptarse o aceptar papeles secundarios, desapareció por completo. Abandonó el cine joven, rica y famosa, dejando atrás una carrera aún poderosa. Para el sistema, fue una traición. Para ella, una forma de sobrevivir. Décadas después, las pocas imágenes que aparecieron de Greta Garbo fueron impactantes. Nada quedaba de la diosa distante. Vivía aislada, caminando sola por Nueva York, con el rostro marcado por la edad, sin maquillaje ni artificios. Para muchos, el contraste fue incómodo, casi doloroso. Dato revelador: Greta Garbo eligió el anonimato total antes que permitir que Hollywood mostrara su envejecimiento. Aún así, cuando el tiempo la alcanzó, el mito se rompió de la forma más cruda posible, en silencio y sin protección alguna. Number 5. Marlene Dietrich. Marlene Dietrich nació en 1901 en Berlín y llegó a Hollywood cuando el sistema de estudios buscaba crear figuras eternas. Desde el inicio, su imagen fue tratada con una precisión absoluta. La iluminación, los encuadres y sus gestos estaban diseñados para que su rostro pareciera ajeno al paso del tiempo. En pantalla, Dietrich no envejecía, dominaba. Durante la era dorada, representó una perfección fría y distante. Su mirada y su elegancia la convirtieron en un símbolo que iba más allá de la belleza común. Hollywood no vendía solo su apariencia, sino la ilusión de una mujer imposible de desgastar. Pero esa perfección exigía sacrificios constantes. Dietrich vivía bajo una disciplina extrema. Controlaba su cuerpo con obsesión y dependía por completo de la luz y el maquillaje. Sabía que dentro del sistema, permitir que el tiempo se notara significaba perder valor. Cuando los años comenzaron a hacerse visibles, la relación con Hollywood cambió. Los grandes papeles desaparecieron y la protección del estudio se fue apagando. Dietrich reaccionó alejándose de la vida pública. Evitaba ser fotografiada si no podía controlar cada ángulo. El miedo ya no era perder fama,
sino ser vista envejecida. En sus últimos años, vivió aislada y enferma. La mujer que había sido un ícono absoluto del glamour, eligió la sombra antes que mostrar su decadencia. Dato revelador: Dietrich insistía en vivir con las luces bajas, como si aún intentara proteger la imagen que Hollywood había creado. Number 6. Rita Hayworth. Rita Hayworth nació en 1918 en Brooklyn, Nueva York, y fue una de las transformaciones más extremas del Hollywood clásico. Antes de convertirse en estrella, el sistema de estudios la rehizo por completo. Cambio de nombre, dolorosos tratamientos para modificar la línea del cabello y una imagen diseñada para convertirla en el símbolo del deseo de los años 40. En pantalla, Rita parecía perfecta. Fuera de ella, cargaba con ese precio. Durante su apogeo, Hollywood la presentó como una fantasía absoluta. Hilda consolidó una imagen de sensualidad y misterio que dominó la cultura popular. Para el público, Rita representaba una belleza eterna, creada para ser admirada sin preguntas. Su rostro estaba en todas partes, pero su vida real permanecía oculta. Sin embargo, esa imagen no dejaba espacio para la fragilidad. Rita vivía atrapada entre la expectativa pública y una profunda soledad. Matrimonios fallidos, presión constante y una identidad construida por otros fueron debilitando su estabilidad. Mientras su figura seguía siendo explotada, su bienestar era ignorado. Con el paso del tiempo, el interés de la industria comenzó a apagarse. Los papeles se redujeron, y Rita dejó de encajar en el molde que Hollywood había creado para ella. Su deterioro físico y mental se volvió evidente, aunque durante años fue malinterpretado. En sus últimos años, apareció frágil y distante, muy lejos de la diosa que había sido. Dato revelador: los primeros síntomas del Alzheimer que padecía fueron confundidos durante años con alcoholismo, reflejando cómo Hollywood abandonó a Rita Hayworth cuando dejó de ser perfecta. Number 7. Ava Gardner. Ava Gardner nació en 1922 en Graftown, Carolina del Norte, y llegó a Hollywood como una belleza indomable que el sistema de estudios no pudo domesticar del todo. Desde el inicio fue presentada como algo salvaje y magnético, una mujer que parecía desafiar las normas. En pantalla, su presencia era intensa y natural, distinta a la perfección calculada de otras estrellas de su época. Durante su etapa de mayor fama, Hollywood explotó esa imagen sin límites. Ava fue vendida como un símbolo de pasión y libertad, una mujer hecha para el exceso. Su vida personal se convirtió en parte del espectáculo. Noches interminables, alcohol, romances tormentosos y una exposición constante. Mientras su belleza se mantuvo intacta, la industria toleró todo. Pero ese estilo de vida tuvo consecuencias. El desgaste físico y emocional comenzó a reflejarse con los años. Ava nunca encajó en la idea de disciplina que exigía el sistema, y cuando su energía empezó a disminuir, Hollywood perdió el interés. Los papeles importantes se redujeron y la atención mediática se volvió distante. A medida que envejecía, su salud se deterioró rápidamente. Enfermedades crónicas y tratamientos agresivos transformaron su apariencia. La mujer que había sido presentada como fuerza pura empezó a verse cansada y frágil. Para una industria obsesionada con la juventud, esa imagen resultaba incómoda. En sus últimos años, Ava Gardner vivió lejos del centro de Hollywood, marcada por la enfermedad y el agotamiento. El contraste entre la estrella salvaje que dominó la pantalla y la mujer debilitada fue imposible de ignorar. Dato revelador: Ava Gardner reconoció en más de una ocasión que Hollywood la celebró por su belleza, pero nunca estuvo preparado para acompañarla cuando su cuerpo comenzó a fallar. Number 8. Kim Novak. Kim Novak nació en 1933 en Chicago, Illinois, y fue introducida en Hollywood como una alternativa distinta a las rubias clásicas del sistema de estudios. Su belleza fría, casi distante, la convirtió rápidamente en un ícono de los años 50. En pantalla proyectaba misterio y vulnerabilidad, una combinación que cautivó al público y la colocó en el centro del cine clásico. Durante su etapa de mayor fama,
Hollywood intentó moldearla como un producto perfecto, pero Novak nunca se sintió cómoda con ese papel. A diferencia de otras actrices, rechazaba la manipulación constante de su imagen y luchaba con la presión de encajar en un ideal que no había elegido. Mientras su rostro dominaba la pantalla, su relación con la industria se volvía cada vez más tensa. Con el paso del tiempo, el conflicto interno comenzó a reflejarse en su vida personal. Problemas de salud, depresión y un profundo cansancio emocional marcaron su carrera. Cuando su apariencia empezó a cambiar, Hollywood reaccionó con frialdad. Las críticas se centraron más en su envejecimiento que en su talento, reduciendo drásticamente las oportunidades que recibía. A medida que envejecía, Kim Novak se convirtió en un blanco de juicios crueles. La mujer admirada por su belleza fue cuestionada precisamente por perderla. Para una industria incapaz de aceptar el paso del tiempo, su imagen resultaba incómoda. En sus últimos años, Novak eligió alejarse casi por completo del cine. Prefirió una vida tranquila, lejos de los focos, aceptando su edad y protegiendo su salud mental. Su retiro fue una forma de resistencia silenciosa. Dato revelador: Kim Novak declaró que abandonar Hollywood fue la única manera de conservar su identidad, incluso si eso significaba desaparecer del mito que la había hecho famosa. Number 9. Gloria Swanson. Gloria Swanson nació en 1899, en Chicago, Illinois, y fue una de las primeras grandes diosas creadas por Hollywood. Durante la era del cine mudo, su imagen era sinónimo de lujo extremo, gestos teatrales y una presencia dominante que llenaba la pantalla. En aquellos años, Swanson representaba el ideal absoluto del glamour, una figura diseñada para ser admirada desde la distancia. En su etapa de esplendor, Hollywood la colocó en lo más alto del sistema. Vestidos exagerados, decorados opulentos y primeros planos cuidadosamente calculados construyeron la imagen de una estrella intocable. Para el público, Gloria Swanson parecía eterna, como si el tiempo no pudiera alcanzarla. Su fama era tan grande que parecía imposible imaginarla fuera de ese mundo. Pero la llegada del cine sonoro cambió las reglas. Aunque su talento seguía intacto, el sistema comenzó a verla como un símbolo del pasado. Hollywood ya no supo cómo utilizarla. A medida que envejecía, su estilo grandioso empezó a parecer excesivo, casi incómodo, para una industria que buscaba rostros nuevos y más naturales. Con los años, su imagen pública se volvió una sombra de su antiguo esplendor. El maquillaje pesado y los gestos marcados contrastaban con la elegancia refinada de su juventud. Gloria Swanson no desapareció del todo, pero quedó atrapada en el recuerdo de lo que había sido, más que valorada por lo que aún era. En la última etapa de su vida, fue vista como un símbolo viviente del Hollywood antiguo, admirada desde la nostalgia, pero excluida del presente. El contraste entre la diosa del cine mudo y la mujer envejecida resultó tan impactante como silencioso. Dato revelador: su papel en Sunset Boulevard reflejó de forma inquietante su propia historia, anticipando el destino de muchas estrellas olvidadas por la industria que ellas mismas ayudaron a construir. Number 10. Veronica Lake. Veronica Lake nació en 1922 en Brooklyn, Nueva York, y fue convertida en una estrella casi de la noche a la mañana. Su imagen quedó marcada para siempre por un solo rasgo: su cabello rubio cayendo sobre un ojo, un detalle que Hollywood transformó en símbolo de misterio y seducción. Durante los años 40, ese peinado la volvió inconfundible y la colocó en el centro del cine negro clásico. En su etapa de mayor fama, Veronica Lake parecía destinada a una carrera larga. Protagonizó películas exitosas y fue promovida como una figura elegante y enigmática. Para el público, representaba una belleza distinta, frágil y peligrosa al mismo tiempo. Pero esa imagen era mucho más frágil de lo que parecía. Fuera de la pantalla, su relación con el sistema de estudios empezó a deteriorarse rápidamente. Conflictos con directores, problemas personales y una reputación de actriz difícil hicieron que Hollywood dejara de protegerla. En una industria que exigía obediencia absoluta, cualquier desviación era castigada sin piedad. Con
Con el paso del tiempo, los papeles desaparecieron casi por completo. Veronica Lake comenzó a luchar con problemas de salud mental y alcoholismo. Mientras nuevas estrellas ocupaban su lugar, ella fue quedando al margen, sin apoyo ni oportunidades reales para reconstruir su carrera. El contraste se volvió brutal en sus últimos años. La mujer que había sido un ícono de glamour apareció envejecida, empobrecida y prácticamente irreconocible. Su caída no fue discreta ni digna, sino visible y dolorosa, recordando hasta qué punto Hollywood podía abandonar a quienes dejaban de ser útiles. Dato revelador. Durante un periodo de su vida, Veronica Lake trabajó como camarera sin que muchos clientes supieran que estaban siendo atendidos por una antigua estrella de cine. Una imagen que resume de forma cruda su caída. Number 11. Vivien Leigh. Vivien Leigh nació en 1913 en Darjeeling, India, y fue presentada por Hollywood como la encarnación perfecta de la belleza clásica. Su papel en Gone with the Wind la convirtió en un mito inmediato, una imagen de elegancia y fragilidad que parecía destinada a permanecer intacta para siempre. En pantalla, Leigh irradiaba control absoluto y una intensidad casi irreal. Durante su etapa de mayor fama, Hollywood explotó esa imagen con cuidado extremo. Cada aparición reforzaba la idea de una mujer refinada, delicada y emocionalmente contenida. Para el público, Vivien Leigh representaba el ideal romántico del cine clásico, una figura que parecía vivir por encima de cualquier debilidad humana. Pero detrás de esa perfección, la realidad era muy distinta. Leigh sufría trastorno bipolar y una salud física frágil, agravada por la presión constante de sostener su propio mito. Los rodajes se convirtieron en batallas silenciosas contra el agotamiento, las crisis emocionales y la enfermedad. Hollywood prefería ocultar esos problemas antes que admitir que su estrella podía romperse. Con el paso del tiempo, el deterioro comenzó a hacerse visible. La tuberculosis, el cansancio extremo y los episodios emocionales afectaron su apariencia y su estabilidad. A medida que envejecía, los papeles se redujeron y la industria empezó a distanciarse. La vulnerabilidad que antes se escondía se volvió incómoda para un sistema obsesionado con la perfección. En sus últimos años, Vivien Leigh apareció visiblemente debilitada, muy lejos de la imagen radiante que había conquistado al mundo. Murió en 1967, a los 53 años, dejando un contraste doloroso entre la diva eterna del cine y la mujer consumida por la enfermedad. Dato revelador. Durante años, los estudios ocultaron sus problemas mentales, acelerando un desgaste físico y emocional que el público nunca debía ver. Number 12. Gene Tierney. Gene Tierney nació en 1920 en Brooklyn, Nueva York, y fue considerada una de las mujeres más bellas del Hollywood clásico. Su rostro simétrico y su elegancia natural la convirtieron en un ideal casi irreal durante los años 40. En pantalla proyectaba serenidad y sofisticación. Para el público, parecía una estrella destinada a una vida perfecta. En su etapa de mayor fama, Hollywood la colocó en grandes producciones y la protegió, mientras su imagen se mantuvo intacta. Tierney encarnaba la belleza refinada que el sistema deseaba mostrar, discreta, controlada y sin escándalos visibles. Todo parecía estar en orden, pero la realidad personal de la actriz era mucho más frágil. Fuera de cámara, Gene Tierney comenzó a enfrentar tragedias profundas. Problemas de salud, un parto traumático y una depresión severa afectaron gravemente su estabilidad mental. Mientras su vida personal se desmoronaba, la industria continuó utilizándola, evitando cualquier mención pública de su sufrimiento. La prioridad seguía siendo la imagen. Con el paso del tiempo, las crisis psicológicas se intensificaron. Tierney pasó largos periodos hospitalizada, alejándose cada vez más del cine. El desgaste emocional se reflejó en su apariencia y en su energía. A medida que envejecía, los estudios dejaron de llamarla. Hollywood no tenía espacio para una estrella quebrada. En sus años posteriores, Gene Tierney vivió lejos del foco mediático. Las pocas imágenes que trascendieron mostraban a una mujer apagada,
muy distinta de la belleza etérea que había fascinado al público. Su envejecimiento fue silencioso y solitario, marcado por la enfermedad y el olvido. Dato revelador: durante años, Jeanne Tierney permaneció internada en hospitales psiquiátricos, una realidad que Hollywood ocultó mientras seguía vendiendo la ilusión de perfección. Number 13. Hedy Lamarr. Hedy Lamarr nació en 1914 en Viena, Austria, y llegó a Hollywood rodeada de una fama que iba más allá del cine. Fue presentada como la mujer más bella del mundo, un título que definió toda su carrera. Su rostro simétrico y su mirada hipnótica la convirtieron en un icono inmediato durante los años 40. En pantalla, representaba una perfección casi irreal. Durante su etapa de esplendor, Hollywood explotó su belleza sin reservas. Lamarr protagonizó grandes producciones y fue admirada por el público, pero rara vez tomada en serio. El sistema la encasilló en papeles decorativos, ignorando por completo su inteligencia y su inquietud creativa. Para los estudios, su valor terminaba en su apariencia. Con el paso del tiempo, esa falta de reconocimiento empezó a pasar factura. Sus matrimonios fracasaron, su carrera se debilitó y el interés de la industria se fue apagando. A medida que envejecía, Hollywood dejó de llamarla. La mujer que había sido idolatrada por su rostro comenzó a desaparecer lentamente de la pantalla. En sus últimos años, Hedy Lamarr vivió aislada, con problemas financieros y una imagen pública deteriorada. El contraste entre la diosa del cine y la mujer real resultó incómodo para una industria que solo sabía admirar la joven. Su envejecimiento no fue celebrado, sino ignorado. Dato revelador: mientras Hollywood la olvidaba, Hedy Lamarr fue coinventora de una tecnología de comunicación que décadas después serviría como base para el Wi-Fi y el Bluetooth, un logro que pasó desapercibido durante gran parte de su vida. Number 14. Ann Sheridan. Ann Sheridan nació en 1915 en Denton, Texas, y fue una de las actrices más populares del Hollywood clásico durante los años 30 y 40. El sistema de estudios la promocionó como The Oomph Girl, una imagen fresca, saludable y cercana que transmitía optimismo. En pantalla parecía fuerte, luminosa y siempre en control, justo el tipo de estrella que Hollywood quería mostrar. Durante su etapa de mayor éxito, Sheridan trabajó sin descanso. Encadenó rodajes, apariciones públicas y compromisos promocionales mientras mantenía una imagen juvenil y despreocupada. Para el público, representaba vitalidad y energía, pero detrás de esa fachada, su cuerpo comenzaba a fallar de forma silenciosa. Desde joven, Ann Sheridan sufría graves problemas de salud. Una enfermedad hepática mal diagnosticada durante años fue deteriorando lentamente su organismo. Aún así, Hollywood continuó exigiendo el mismo ritmo de trabajo. No había espacio para la debilidad. Mientras pudiera cumplir frente a la cámara, debía seguir adelante. El cansancio y el dolor quedaron fuera del encuadre. Con el paso del tiempo, los efectos se volvieron visibles. Su apariencia cambió, su energía disminuyó y los papeles comenzaron a reducirse. La industria, que antes la celebraba, empezó a perder interés. Ann Sheridan envejecía, y con ello dejaba de encajar en la imagen luminosa que había definido su carrera. En sus últimos años, se veía frágil y agotada, muy lejos de la joven radiante que Hollywood había vendido. Murió en 1967, a los 51 años, tras una vida marcada por el trabajo constante y una enfermedad ignorada durante demasiado tiempo. Dato revelador: durante gran parte de su carrera, Ann Sheridan estuvo gravemente enferma sin recibir un diagnóstico correcto, y continuó trabajando mientras su cuerpo se deterioraba en silencio. Number 15. Olivia de Havilland. Olivia de Havilland nació en 1916 en Tokio, Japón. Durante los años 30 y 40, su imagen encarnaba la dulzura, la nobleza y la corrección moral que el sistema de estudios quería imponer a sus estrellas femeninas. En pantalla parecía serena, casi intocable, una mujer diseñada para inspirar admiración y respeto. En su etapa de mayor fama, Hollywood la utilizó como símbolo de virtud.
papeles memorables la consolidaron como una actriz refinada, siempre contenida y controlada. Para el público, Olivia representaba la versión ideal de la feminidad clásica, punto. Pero esa imagen también funcionaba como una jaula. No le permitía envejecer ni evolucionar. A diferencia de muchas de sus contemporáneas, Olivia se enfrentó directamente al sistema. Luchó contra los contratos abusivos que la mantenían atrapada en roles repetitivos. Esa batalla le costó años de inactividad forzada, y aunque ganó legalmente, su carrera nunca volvió a ser la misma. Hollywood no perdonaba a quienes desafiaban sus reglas. Con el paso del tiempo, los papeles se redujeron. Mientras nuevas actrices ocupaban el centro de atención, Olivia fue desplazada a los márgenes. Su envejecimiento fue discreto pero evidente. La mujer idealizada como eterna juventud comenzó a desaparecer del presente cinematográfico. En sus últimos años, Olivia de Havilland vivió alejada del cine, convertida más en símbolo histórico que en figura activa. El contraste entre la estrella perfecta del pasado y la mujer mayor fue aceptado con respeto, pero también con distancia. Dato revelador: su lucha legal cambió para siempre el sistema de estudios, pero ese mismo acto la condenó a ser lentamente apartada por la industria que ayudó a transformar. Número 16. Clara Bow. Clara Bow nació en 1905 en Brooklyn, Nueva York, y fue uno de los primeros fenómenos masivos creados por Hollywood. En la era del cine mudo, su energía desbordante y su sensualidad natural la convirtieron en Pretty Girl, un símbolo de modernidad y deseo. En pantalla, Clara representaba libertad, juventud y un carisma imposible de ignorar. Durante su apogeo, Hollywood explotó esa imagen sin límites. Bow era presentada como la chica perfecta para una nueva generación, espontánea y magnética. Pero esa misma intensidad la volvió vulnerable dentro de un sistema que no estaba preparado para cuidar a sus estrellas. La presión constante, la exposición mediática y el ritmo de trabajo extremo comenzaron a afectar su salud mental. Con la llegada del cine sonoro, el panorama cambió de forma abrupta. Aunque Clara tenía talento, el sistema empezó a verla como un vestigio del pasado. Los rumores, las críticas y el escrutinio público se intensificaron. Hollywood, que antes la celebraba, comenzó a señalarla como inestable e incómoda. A medida que envejecía, su ansiedad y sus crisis nerviosas se hicieron más visibles. Bow se retiró prematuramente, alejándose casi por completo del cine. El contraste fue brutal, de ser el rostro de una era a convertirse en una figura aislada, marcada por el agotamiento emocional y el silencio. En sus últimos años, Clara Bow vivió recluida, lejos de las cámaras que alguna vez la adoraron. Su envejecimiento ocurrió fuera del espectáculo, como si Hollywood hubiera decidido borrar todo rastro de la mujer que había definido una época. Dato revelador: Clara Bow fue una de las primeras estrellas en sufrir colapsos nerviosos provocados por la fama, un destino que el sistema prefirió ocultar antes que admitir su responsabilidad. Número 17. Barbara Payton. Barbara Payton nació en 1927 en Cloquet, Minnesota, y fue presentada por Hollywood como una promesa deslumbrante del cine de posguerra. Joven, fotogénica y carismática, parecía destinada a ocupar un lugar estable entre las nuevas estrellas femeninas. En sus primeros años, el sistema la mostró como una belleza fresca, lista para heredar el brillo de la era dorada. Durante su breve etapa de ascenso, Bárbara apareció en varias producciones importantes y recibió una atención mediática intensa. Para el público, era otra historia de éxito en construcción. Pero fuera de la pantalla, su vida personal comenzó a volverse caótica. Relaciones conflictivas, escándalos públicos y una presión constante dañaron su estabilidad emocional. Hollywood reaccionó con rapidez y frialdad. En lugar de protegerla, la industria la etiquetó como problemática. Los contratos se cancelaron, los papeles desaparecieron y el apoyo se evaporó. A diferencia de otras estrellas, Bárbara no tuvo una red que amortiguara la caída. Fue abandonada justo cuando más lo necesitaba.
Con el paso del tiempo, su situación empeoró drásticamente. El alcoholismo y la pobreza marcaron su vida adulta, tonto. Las imágenes de sus últimos años muestran a una mujer irreconocible, muy lejos de la joven radiante que había prometido tanto. Su envejecimiento fue público, duro y humillante, expuesto sin compasión por la prensa. Barbara Payton murió en 1967, a los 39 años, olvidada por la industria que alguna vez la promocionó. Su historia se convirtió en uno de los ejemplos más crudos de cómo Hollywood podía elevar y destruir a una actriz en muy poco tiempo. Dato revelador: en sus últimos años, Barbara Payton llegó a vivir en la calle, convirtiéndose en un símbolo silencioso de la crueldad del sistema de estudios. Number 18. Susan Hayward. Susan Hayward nació en 1917 en Brooklyn, Nueva York, y fue una actriz forjada para interpretar mujeres fuertes en un Hollywood dominado por apariencias frágiles. Desde sus primeros papeles, el sistema la presentó como intensidad pura, miradas duras, emociones al límite y personajes marcados por el sufrimiento. En pantalla, Hayward parecía indestructible. Durante su etapa de mayor reconocimiento, Hollywood explotó esa imagen sin descanso. Ganó prestigio interpretando figuras trágicas, mujeres que resistían golpes emocionales extremos. Para el público, Susan Hayward representaba fortaleza y sacrificio, una actriz capaz de soportarlo todo. Pero esa identidad también la encasilló en un desgaste constante. Fuera de cámara, su vida personal fue igual de dura. Matrimonios fallidos, presión profesional y una salud cada vez más frágil comenzaron a pasar factura. Aún así, la industria continuó exigiendo el mismo nivel de intensidad, ignorando las señales de agotamiento físico y emocional. El sufrimiento seguía siendo parte del espectáculo. Con el paso del tiempo, la enfermedad se hizo presente. Un tumor cerebral y tratamientos agresivos transformaron su apariencia y limitaron su energía. A medida que envejecía, los papeles desaparecieron y la atención de Hollywood se desvaneció. La actriz admirada por su fuerza ya no encajaba en el molde. En sus últimos años, Susan Hayward vivió aislada y marcada por la enfermedad. El contraste entre la mujer poderosa que había dominado la pantalla y la figura debilitada fue silencioso, pero devastador. Murió en 1975, a los 57 años. Dato revelador: Hayward interpretó repetidamente personajes al borde del colapso, mientras, en la vida real, luchaba contra una enfermedad grave que Hollywood prefirió no mostrar. Number 19. Lana Turner. Lana Turner nació en 1921 en Wallace, Idaho, y fue uno de los mayores símbolos sexuales del Hollywood clásico. Descubierta siendo adolescente, el sistema de estudios la convirtió rápidamente en una fantasía nacional. Su imagen era juventud, glamour y deseo, cuidadosamente pulida para parecer siempre impecable. En pantalla, Lana representaba la promesa de una belleza que no debía agotarse. Durante su etapa de máximo esplendor, Hollywood explotó esa imagen sin descanso. Vestidos deslumbrantes, romances publicitados y una presencia constante en los medios reforzaron su estatus de estrella absoluta. Para el público, Lana Turner era sinónimo de lujo y éxito. Pero detrás de esa fachada, su vida personal estaba marcada por relaciones violentas y una exposición mediática implacable. Con el paso de los años, los escándalos comenzaron a definirla más que su trabajo. La tragedia y la violencia entraron en su vida privada, y aunque siguió actuando, la industria empezó a mirarla con cautela. A medida que envejecía, los papeles se redujeron y la atención se volvió más fría. La mujer idolatrada por su belleza ya no encajaba en el molde que Hollywood exigía. Su apariencia cambió visiblemente con el tiempo. El contraste entre la estrella juvenil y la mujer cansada resultó incómodo para una industria obsesionada con la juventud eterna. Bones. Lana continuó apareciendo en público, pero cada vez más como un recuerdo viviente de una era pasada.
En sus últimos años, vivió lejos del centro del cine, con una imagen frágil y marcada por el desgaste. Murió en 1995, dejando atrás una historia donde la fama temprana y la exposición constante aceleraron su caída. Dato revelador: Lana Turner pasó gran parte de su vida intentando escapar de la imagen que Hollywood creó para ella, pero nunca logró desprenderse del todo de ese personaje. Number 16. Clara Bow. Clara Bow nació en 1905 en Brooklyn, Nueva York, y fue uno de los primeros grandes fenómenos creados por Hollywood. En la era del cine mudo, su energía explosiva y su sensualidad natural la convirtieron en The It Girl, un símbolo de modernidad que rompía con la elegancia rígida de las estrellas anteriores. En pantalla, Clara parecía libre, intensa y completamente viva. Durante su apogeo, Hollywood explotó esa imagen sin medida. Clara Bow fue presentada como el rostro de una nueva generación, juvenil, atrevida y magnética. Su popularidad era inmensa, pero el sistema nunca estuvo preparado para protegerla. La presión constante, el ritmo brutal de trabajo y una exposición mediática agresiva comenzaron a afectar su estabilidad emocional desde muy temprano. Con la llegada del cine sonoro, la industria cambió de dirección. Aunque Clara tenía talento, Hollywood empezó a considerarla problemática e inestable. Los rumores se multiplicaron, la prensa se volvió cruel y el apoyo del sistema desapareció. La actriz que había definido una era pasó rápidamente de ser adorada a ser cuestionada. A medida que envejecía, sus crisis de ansiedad y colapsos nerviosos se hicieron más visibles. Clara Bow se retiró prematuramente del cine, alejándose casi por completo de la vida pública. El contraste fue devastador, de ícono absoluto del deseo moderno a una figura aislada, marcada por el agotamiento mental y el silencio. En sus últimos años, vivió recluida, lejos de las cámaras que alguna vez la idolatraron. Su envejecimiento ocurrió fuera del espectáculo, como si Hollywood hubiera decidido borrar a la mujer que había ayudado a construir su propia leyenda. Dato revelador: Clara Bow fue una de las primeras estrellas en sufrir colapsos nerviosos provocados por la fama, un destino que el sistema prefirió ocultar antes que admitir su responsabilidad.